Muy buenas noches a todos los presentes y a todos los que nos acompañan en una nueva transmisión del Centro Cultural de España. En esta ocasión, en el marco de dar inicio a la segunda etapa de Escrituras y Feminismos, la fuerza expansiva de expresión, la cual contará de 5 sesiones, y hoy damos inicio a la primera. Quiero poder presentar a Natalia Chávez Gómez da Silva, quien es nuestra cómplice en este nuevo proceso. Ella es de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es narradora e investigadora, se formó en comunicación estratégica y corporativa en Bolivia. En el año 2010 pudo ganar el Premio Nacional de Literatura del Gobierno Municipal de Santa Cruz con su libro de cuentos Humedad. Sus textos de ficción y artículos han sido publicados en revistas de Bolivia, de Chile, de Colombia, de España y Estados Unidos. En 2019 obtuvo la maestría de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. El mismo año fue publicada su colección de cuentos más recientes, Salmuela, por la editorial Mantis Narrativa, dentro del sello Plural. Actualmente es candidata al doctorado de Literatura y Estudios Culturales Hispanoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, donde coedita la revista también literaria, Plaza Pública, a la cual estamos muy felices de poder contar con ella, y tengo el privilegio de poderle pasar la palabra para que pueda dar inicio a esta segunda etapa de Escrituras y Feminismos, como les decía, la fuerza expansiva de la expresión. Bienvenida, Natalia, y te cedo la palabra. Buenas noches, muchas gracias, Miguel, por la introducción. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo, los que nos verán. Gracias al Centro Cultural de España en La Paz por hacer suceder esta serie de charlas. Me encanta saber que todavía podemos contar con personas a las que les interesa hablar de arte y reflexionar sobre el mundo a través del arte, ¿no? Y bueno, quiero saludar especialmente a las dos invitadas de hoy día, que son dos artistas, poetas digitales, Valeria Mucio y Lucía Carballo. En un momento voy a hablar de sus biografías, las voy a presentar apropiadamente, pero ahora quiero también hablar de qué se va a tratar este panel en específico en el marco del programa titulado La Fuerza Expansiva de la Expresión. Voy a leer el título de este panel, que es La tinta digital y sus múltiples trayectos, la palabra hipervinculada. Este taller lo pensé pensando en las siguientes ideas. La naturaleza de las plataformas de lectura no convencionales, no lineales, no fijas, como soporte medial de textos, influye en la lectura y en el efecto de la lectura. El diseño de experiencias virtuales, como las de crear tu propia poesía, o las de repetición de frases, o de hacer clic en cualquier parte de la pantalla, o incluso la superposición de imágenes y artefactos culturales pop, se nos presenta como una oposición intencional a la rigidez de la página de papel impresa. Este desorden anticipado puede verse como una forma de renuncia a la autoridad por parte de la autora, y también como un gesto de aceptación hacia la fluidez característica de nuestro presente acelerado. Bajo esas premisas, bajo esas ideas, he invitado a Valeria y a Lucía, que son poetas, escritoras, pensadoras en el marco de lo digital, también fuera de lo digital, pero con una obra que sí que se concentra mucho y que se preocupa mucho por el material digital en el que puede contenerse y que usa de hecho para construirse. Entonces, preparé algunas preguntas, pero esto es más para que conversemos sobre sus ideas, ¿no? Y primero voy a leer la biografía de Valeria, nuestra invitada de Argentina. Con Lucía somos más de la casa, de aquí de Bolivia, entonces primero voy a hablar de Valeria. Valeria Mucio es una escritora, artista argentina que dirige la editorial Matrerita, desde donde experimenta con diversos formatos de literatura digital. Forma parte del proyecto Isla Invisible,
y fue seleccionada en la convocatoria Poesía de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en la edición 2021-2022. Publicó Hasta pronto querida en Peces de Ciudad, perdón. También publicó Nuestros refugios a medio armar en ediciones liliputienses y Un perro no sabe que puede destruir en la editorial Alquimia. Bienvenida Valeria, y ahora comenzamos a charlar. También voy a... Oh, adelante, ¿ibas a saludar? Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias, Valeria. Y voy a hablar de Lucía ahora. Lucía Carballo es escritora y artista audiovisual boliviana. Tiene un máster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca. Fue el primer premio en el concurso Pablo Neruda para jóvenes poetas bolivianos el 2019. Y también fue el primer premio Gilda Mundi el mismo año, el 2019. Fue seleccionada para la residencia de poetas emergentes del Festival de Rosario, Argentina, en 2018, y tiene varios poemarios publicados como Fiesta Equivocada, Universo 127, Niña Perro, que es un proyecto de literatura electrónica, y Paisajes Emocionales. Sus textos y videos están incluidos en antologías y festivales nacionales e internacionales de poesía y videopoesía, y su obra audiovisual, Algún día yo, se presentó en la muestra colectiva Lapsus Histórico en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz. Fue residente de la Residencia de Arte Sonoro Remezcla tu Ciudad en el 2021 y es colaboradora en el taller de escritura creativa y fotografía Pulsa para personas ciegas. Es coordinadora de la plataforma de difusión cultural ciberfeminista Ciberelfa y es gestora cultural de la Casa Carmencita, que tiene como objetivo para generar espacios colaborativos para taller y ferias de arte. Esta Casa Carmencita está en Santa Cruz de la Sierra. Hola, Lucía. Hola, hola chicas y hola a todas las personas que están mirando. Gracias por conectar. Gracias por conectarse en vivo o en diferido. Puede ser que nos vean después. Así que gracias por simplemente escucharnos. Y bueno, tenemos alrededor de una hora de charla juntas, así que quiero escuchar sus ideas, sus pensamientos. Voy a partir con una, digamos, pregunta muy simple, que tiene que ver con estas preocupaciones de el manejo digital y el pensar digitalmente en la palabra y en cómo viaja y cómo ocupa estos espacios y qué efectos tiene la palabra en estos espacios digitales, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es, cómo definirían en sus propios términos la creatividad? Vale, bueno, mientras... Yo como un examen de repente. Mientras piensa Lucía. ¿Qué es la creatividad? Es como una pregunta como súper compleja, ¿no? O sea, para no dar una definición de diccionario, ¿no? De googleo el significado de la palabra creatividad, pero como para también incluso vincularlo con esto que nos trae acá, que son las plataformas digitales y la creación en el internet y en plataformas. Creo que la creatividad también pasa, para mí, por lo menos desde lo que yo hago, por cómo podemos utilizar herramientas que tenemos disponibles, pero dándole una vuelta de tuerca y escapando un poco de las lógicas de los algoritmos, siento yo, ¿no? Como creo que, no sé, las redes sociales, por ejemplo, que es donde estamos todo el día y estamos compartiendo cosas, funcionan como instituciones de la cultura, eso lo dice Legacy Russell. Son las nuevas instituciones del arte y la cultura, son las redes sociales, y tienen algoritmos, y tienen reglas, y tienen lógicas como muy estancas, y creo que la creatividad se pone a la luz, ¿no? Cuando podemos aprovechar esas herramientas sin quedar atrapadas en sus algoritmos de censura y de filtración, y etcétera. Entonces yo creo que en este momento para mí está pasando por ese lado. ¿Cómo puedo poner en internet y compartir
lo que estoy haciendo y lo que hacen mis amigas en estas plataformas que son malignas, pero cómo puedo aprovecharlas y usarlas para el bien y para crear algo, ¿no? Creo que pasa por ahí. Sí, sí, me encanta eso que decís porque es bien complicado, o sea, realmente es como, eh, es jodido, o sea, no es tan sencillo ir contra la corriente de los algoritmos, digamos, ¿no? Porque mismo dentro de hacer poesía o literatura o escrituras así digitales, como que no deja de estar dentro de un círculo pequeño, digamos, no es como un hoyo de conejos más del internet, que de repente si te lo encontrás es buenísimo porque seguís encontrando cosas y seguís encontrando cosas, pero está súper bueno cuando, no sé, por ejemplo, a ver, ahorita se me ocurre, no tiene nada que ver con algoritmos, pero una vez vi a un artista que hace cuadros en Excel. Eso, por ejemplo, a mí es ver con este software que fue hecho para hacer tablas, para hacer cosas así o sea, muy estratégicas y objetivas, y hacer un cuadro con eso, digamos, ¿no? Como que, claro, la creatividad digital es bien amplificada, pero al mismo tiempo te limita, ¿no? Y dentro de esos límites podés realmente explotar mucho tu creatividad, ¿no? Y a la vez un poco difícil también ser creativo en lo digital, porque estamos todo el tiempo expuestos a un montón de imágenes, de pensamientos, de cosas, y que la otra vez vi en una historia, bueno, porque todo es, ahora la otra vez vi en un TikTok, la otra vez vi en una historia, todo es así. Pero la otra vez vi una historia de este fotógrafo artista de acá de Santa Cruz que se llama Aldair Montaño, que él tiene su seudónimo de espectador domesticado, entonces explicaba un poco como su seudónimo y decía como todos somos espectadores, ¿no? Con el celular, pero al mismo tiempo somos creadores, entonces las mismas personas que somos espectadores estamos creando todo el tiempo y al final, ¿quién nos mira, digamos, ¿no? Como, no, ¿es solo una cámara de eco o para quiénes estamos creando estas cosas, ¿no? Como que me llamó la atención mucho eso que estaba poniendo él, me hizo pensar bastante, digamos, ¿no? En esto de la creación digital. Súper. A ver, y eso, bueno, la mención que hace Valeria sobre los algoritmos, por ejemplo, y ahorita que habla Lucía sobre el Excel, ¿no? Como una herramienta realmente pensada para otra cosa y luego aprovechada en sus límites creativos, ¿no? Como para romper esos límites precisamente, porque se lo está usando no para su función diseñada, sino para otra cosa que no es su función. Em, Podemos hablar de cómo ven a ustedes lo digital como materia, digamos, ¿no? O sea, cómo lo incluyen ustedes en sus ideas artísticas. ¿Qué lugar tiene el espacio digital, las reglas digitales, el comportamiento de las plataformas al momento de ustedes armar algo, ¿no? Como montar un objeto de arte en, en el material que utilicen, ¿no? Que también vamos a hablar de eso, pero ¿cómo usan esos espacios digitales ustedes como restricción o como estructura en la cual crear o afuera de la cual crear, ¿no? ¿Cómo los piensan esos materiales? Eh, Yo creo que, y creo que con Lu en esto vamos a coincidir, que porque las dos somos, no sé si vos te considerás poeta, pero las dos escribimos poesía, ponele, y como que siento que hemos coincidido en muchos espacios justo de pensar la digitalidad o la dimensión digital de una obra, no después del poema, sino como desde el primer momento, como crear en conjunto la dimensión digital y el texto, no que sea algo que viene después y que simplemente acompaña, o que yo escribí un poema en un formato tradicional y después le hice un video, ¿no? Como tratar en un punto de justamente lo contrario, que desde
las posibilidades que esta herramienta te permite, ¿no? Pensar una obra nueva y que no sea una adaptación de algo que existe en el mundo físico como desde el papel, ¿no? Por lo menos ponele, yo tengo esta editorial que mencionaste en mi bio, que es Margarita, que ahora la tengo medio abandonada, pobrecita, pero es mi bebé. Margarita como que parte de pensar justamente que los libros digitales no tienen por qué replicar exactamente los libros de papel que tenemos en el mundo físico, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una página en blanco, como es el libro físico, replicar una pantalla. Entonces, a partir de pensar qué posibilidades me da esta herramienta digital, cómo puedo crear una obra que siendo nativa de lo digital, no intente ser algo que no tiene nada que ver con lo digital, ¿no? Entonces, Margarita nace de pensar eso y por eso de repente los libros intentan romper una lectura lineal, interactúan en distintos formatos y medios audiovisuales, fue aprendiendo herramientas y las fue usando. Creo que como que eso por un lado y después el aprovechar el espacio y sus posibilidades para compartir. Hoy con un amigo hablábamos de la ridiculez de que Instagram no te permite usar links en las descripciones de los posteos como una, un mundo, ¿no? El Internet como un mundo que existe bajo la premisa inicial de todo se comparte. Se están inventando constantemente maneras para que se pueda compartir menos, ¿no? Entonces, en vez de eso, aprovechar los escapes y los lugares donde podemos ir compartiendo infinitamente, ¿no? Yo creo que de esas dos cosas como que parte de lo que intento hacer, de alguna forma. Sí, sí, yo coincido con lo eso de concebir la obra digital desde cero, pues, ¿no? Porque, o sea, está buenísimo igual por ahí trabajar con un texto, eh, como por ejemplo una obra icónica de lo digital es lo de Belén Gache Góngora Word Toys. No sé si lo conocen, pero si no, búsquenlo porque es muy bueno. Te lo voy a pasar, Nata, es súper lindo. Entonces ella trabaja con textos de Góngora y los ha hecho juegos, básicamente. Entonces, eso también está bueno, por ahí trabajar con otra cosa, que capaz que tiene que ver más con la escritura no creativa y esas cosas, pero el videopoema al menos, o la poesía visual, yo siento que está bueno que empiece, que sea algo que nace en conjunto. Es como muchas veces cuando escribís un poema, el disparador es una imagen, un sonido, ¿no? Una sensación. Entonces, desde ahí ya podés trabajarla la imagen audiovisual, ¿no? Los sonidos, todo eso. Entonces, es como cuando estás escribiendo ese poema, básicamente ya vas creando las imágenes, ¿no? Y que en ese juego igual puedes vos filmarlo, hacer tu material, o muchas veces hacer collage y sacar cosas del mismo internet o ¿no? de otros lados. Entonces, sí, sí, a mí me gusta más. Y ¿sabes qué? Yo siento que se nota, no se vale si vos lo notas. Yo siento que se nota cuando un videopoema por ahí o un poema visual, algo así, eh, es eso, es lo que es un poema visual, ¿no? Es ese dispositivo. Y no como que algo de que, vi este texto, lo voy a volver a algo audiovisual. Sí, se nota a full. Claro, ahí entra esa cuestión de que no es como no es un acompañamiento o no es una representación o refuerzo de una primera capa, sino que es algo que nace al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y esa es mi curiosidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el proceso de montaje que tienen ustedes en la cabeza? Porque no he intentado hacer esto, digamos, pero sí que consumo. Y siempre, tal como dice Lucía, hay una intuición de que se nota, ¿no? Cuando hay un objeto, digamos, poético visual o poético digital construido como un todo objeto poético visual o digital. eh, y eso es lo que quiero preguntarle a ustedes que crean estas cosas, ¿no?
se va construyendo? ¿Cuál es más o menos el proceso que muy probablemente es más complejo de lo que se puede explicar en este momento, pero cómo explicarían ustedes ese montaje, digamos? Ah, mira, en mi caso, todo empieza con herramientas que quiero probar, ¿no? Que no sé, yo soy la persona con los procesos de escritura y de creación más errático del planeta, como que incluso yo, o sea, más allá de toda la experimentación digital, a mí me encantan también los medios tradicionales, e incluso los medios tradicionales son un desastre, así que como que en todo, pero todo lo que, o sea, las obras que de repente fui haciendo en lo digital, primero como que hubo un caos, ¿no? Como que, che, esta herramienta está buenísima y la podemos explotar para otra cosa, ¿no? También hubo como mucho consumo previo de gente que estaba haciendo cosas no digitales. Yo había visto, por ejemplo, muchos videos de Lu. Es muy fanática de Broken English, la editorial mexicana, a full, como tipo, quería hacer algo así de alguna manera. Entonces, primero fue como toda una etapa de consumo de mucho arte digital y después llega la etapa de, bueno, tengo esta herramienta y quiero explotarla. Y por lo menos para lo que yo hago, que son libros, que son EPUBs, como que de repente voy recolectando textos de gente que siento que están pensando en el Internet, no desde la literalidad de que hablo de chips y redes sociales y procesos y circuitos electrónicos, sino que conviven con una imagen, conviven con un sonido, conviven con algo que no se puede contener en el papel, ¿no? Como decir, bueno, este texto explotaría, podría alcanzar todo su rango de género si lo metemos en Internet. Entonces, a partir de tener como ese texto especial, viene una composición visual y viene una composición sonora, y si el texto lo permite también empezamos como a implementar dimensiones en que se pueda leer por fuera. Por ejemplo, no sé, un libro con enlaces que te permita experimentar los poemas como juegos por fuera, ¿no? Que te haga salir de la lectura. Y si el libro me hace pensar en procesos maquínicos, bueno, ¿qué sonidos tienen esas máquinas? ¿Y cómo se ve? ¿No? Y ese es un proceso que a mí me gusta hacer en conjunto con el autor. Tipo, yo les pido cuando me manden un libro que me manden también una idea que tengan en cuanto a lo visual. Tipo, si vos ya tenés, si bueno, yo estoy pensando en esto y quiero que vaya por acá, obviamente no algo estanco porque me ha pasado que me han mandado libros en PDF ya maquetados e ilustrados y tipo, pues esto imprimilo, no sé, como que, entonces, como que el proceso va por ahí y después, otras cosas que he hecho aparte de la editorial fue tipo, che, ¿qué pida esta herramienta? ¿La quiero usar? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como que surge, en mi caso particular, surge primero la posibilidad de la herramienta. Sí, y a mí me ha pasado, por ejemplo, cosas de que muchos de los poemas o por ahí sí los he pensado para algo más digital, pero sí termino poniéndolos en impreso por una cosa más a veces de practicidad y de un consumo, digamos, ¿no? Tal vez de que yo pueda también vender mis libritos, digamos, ¿no? Porque también lo malo de... No, no es lo malo, la verdad no lo voy a decir como algo malo, no es algo malo, pero en lo digital es como, o sea, para mí el Internet es la libertad de información, ¿no? Entonces, podés cobrar y cosas así, pero es más complicado. Es más complicado. No existe una costumbre, al menos acá en Bolivia, de consumir cosas digitales. Es complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta escritora Eva Sofía, ella tiene una obra transmedia, por ejemplo, con una editorial que hace libros tradicionales, impresos, todos tradicionales, ¿no? Y que es 3600. Hicieron una obra transmedia que es buenísima, pero no ha habido o no han encontrado, no es que no hay, pero no han encontrado la forma de promover esa obra y de que se pueda comprar, porque vos compras el acceso, la contraseña básicamente para navegar por la obra, porque es una obra que te va llevando por blogs y cosas así, videos, ¿no? Entonces como una especie de libro de suspenso, de medio de terror, ponele, pero tenés que vivir toda esa experiencia en digital. Entonces, se puede pasar esa obra
de Eva Sofía a un libro. Por supuesto que sí, lo puedes leer. Sería casi como algo, ¿cómo se llama estas de cartas? Se me fue la palabra, como estos libros de carta. Se me fue, epitafio. Epistolares. No, epistolar, pero claro, no es lo mismo a leer un blog o a ver los videos o escuchar los videos y que tiene esta onda medio Brujas de Blair. Entonces eso totalmente se pierde. Entonces, claro, tiene eso hermoso, la obra digital o transmedia, pero también ahí hay como una dificultad en cuanto a su difusión, tal vez. O sea, y es irónico porque realmente si es algo digital debería poder difundirse mucho más fácil, sin fronteras, sin nada de eso. Pero lamentablemente yo creo que está costando, al menos aquí en Bolivia, ¿no? Yo voy a hablar aquí de mi contexto. No hay tanta facilidad, digamos, o disposición, ponerle por ahí de consumir obras así digitales. Ya, y bueno, tengo curiosidad sobre ese mismo aspecto de las obras digitales en Argentina, Valeria, ahorita te pregunto, pero quería insistirle a Lucía en cómo es su proceso, cómo vos empezaste, digamos, tu objeto, pero es un tema, claro, es un tema importante también, pero es que tengo curiosidad sobre ese La paso. escucho, y como ya está respondida la pregunta, no mentira. No. Proceso sí, en cuanto al proceso, digamos, en mi caso, yo, ponerle por ahí, no soy muy habilidosa en el tema de fotografía, de filmar, de todo eso no es muy fuerte para mí. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho en el caso de video, ¿no? De lo audiovisual, me gusta trabajar con collage, ¿no? Entonces, ya sea con imágenes de escenas de películas, de animes, o videos, o grabar cosas de la misma pantalla del celular, ese tipo de cosas, ¿no? Y ya grabar sonidos, ya, en eso por ahí tengo un poquito más de conocimiento. Pero digamos, en la cuestión de niña perro, mi proceso fue que yo tenía este poema que quería que sea como un videojuego. Y yo decía, yo estoy súper limitada, porque me lo había imaginado desde un inicio ese texto como un videojuego. Entonces, yo estaba muy limitada porque no soy programadora, no puedo programar un videojuego. Entonces, ahí investigando, viendo obras digitales, dije, bueno, puedo hacer tal vez esto más de lectoescritura y que eso sí puedo hacer. Entonces fui buscando alternativas, ¿no? Y opciones, digamos, dentro de mis capacidades. Me encantaría aprender programación, pero es algo que vengo aplazando mucho. Pero me encanta, sí, yo quisiera alguna vez hacer mi videojuego de Niña Perro, porque íbamos a hacer un videojuego de ese poema para un Game Jam que había acá, bueno, que se estaba organizando en La Paz, y lamentablemente el programador que me tocó tuvo problemas con la compu. Entonces no llegamos a la fecha de entrega, pero ya habíamos estructurado todo, teníamos como que todo el mapa del juego, lo habíamos hecho tipo resolver acertijos y cosas así con el mismo poema. Me encantó ese proceso, solo me falta saber programar. El detalle, el pequeño gran detalle. Sí. Ya, y bueno, primero le pregunto a Valeria, ¿no? Esa cuestión del contacto con la audiencia, por ejemplo, ¿es algo que te preocupa? ¿Es algo así como al momento de crear o de apostar por este tipo de objeto arte? ¿Qué pasa con el consumo de eso? Ahí vi un gato. Con un gato. Es complejo, o sea, ¡ay, qué hermoso será! Por ejemplo, a mí en el caso particular, en Argentina no se consume en absoluto. Y yo tengo mi propia teoría sobre esto, como que me la enganché, que la mencionó Lu, es argentina, y hubo como un montón de... Yo veo que hay mucha gente que los toma como referencia y
y hace un montón de cosas, y acá siento que ganó como otro tipo de tendencia, otra poesía, otra cuestión. Entonces, hoy en día es poca la gente que realmente está trabajando en lo que es la poesía, digamos, electrónica, poesía digital, literatura digital. No hay como, a mí por lo menos con mis proyectos me pasa que yo si entro a ver de dónde entran a verlos, la mayoría de la gente entra desde México, en todos. Como que el internet por suerte es maravilloso, entonces las obras llegan a gente, pero por lo menos en mi país, esa faceta de mí misma eh, no interesa, ¿no? Como que mi editorial es muy poca la gente de acá que descarga los libros, es muy poca la gente que sabe que yo hago cosas en internet, como que, como, bueno, Valeria tiene un libro físico publicado y de ahí la conocemos, ¿no? Es como, no me quejo, o sea, me encantaría que, a mí lo que me gusta de trabajar con esta materialidad y con las horas digitales es más la lógica de compartir ese refugio, ese amigues y como la libertad que hay en eso, ¿no? La libertad en la reproducción infinita y en que la obra no quede estancada en un circuito de comercialización y distribución que es limitado, de donde mucha gente queda fuera porque te exige, cada vez te exige más cosas, o sea, no es que se te exige calidad literaria, se te exige reconocimiento previo, se te exige contactos, se te exige dinero, entonces es como que hay gente que no puede acceder a esos circuitos, y lo que me gusta de lo digital es que justamente el que no puede acceder no se queda afuera. Y encontré más mi nicho por ahí con amigues, eh, amigues hackers, mi amiga librenauta, por ejemplo, que va a atravesar un campamento para recordar a Don Joan, eh, amigas que se interesan y que curan muestras y hacen cosas constantemente, pero acá es como algo más, como de un under aparte, no sé, entonces es algo, ya te digo, es algo que hago más por mi placer, porque me da placer hacerlo, que porque sienta que pueda algún día vivir de esto, ni en pedo, o sea, es como que decir, no lo hago porque me hace feliz, ya está. De vivir de eso igual también es un poco la lógica en sí del Internet, como de lo que te mencionaba, lo de compartirlo libremente, de la piratería, bueno, que ese es otro tema igual, ¿no? Y eso también de que lo mencionaste al inicio, Nat, eso de que se pierde la autoría, hay esas cosas que realmente es lindo del Internet, o sea, hay gente que lo tiene muy eh, como demonizado, por decirlo de una forma, como que no, que la piratería o lo de perder el autor y todo eso, pero para mí es algo hermoso del Internet, ¿no? Que va de boca a boca, que básicamente es de link en link, y se va perdiendo quién lo compartió primero, quién lo hizo primero, se puede hacer una reescritura de eso, digamos, ¿no? Capaz que aquí a unos 5 años o menos, alguien va a hacer una editorial parecida a Matrerito, básicamente igual, digamos, ¿no? Y con libros así, o sea, es que es así, y eso es lo interesante del Internet, como eso que se replica, como eterno, digamos, ¿no? De las piezas digitales. Y yo creo que si vas a empezar a trabajar, digamos, con este tipo de piezas, es bueno que lo entendás, porque por ahí a mí me pasaba ver en Twitter gente que hace memes enojarse, que no le pongan crédito porque hizo un meme y cosas así, es como que no, es que entendés que te metiste a hacer meme, ¿ya? Y porque para mí el meme es como una forma de escritura igual a este punto, ¿no? Entonces, es como te metiste a hacer memes, sabelo que importa el meme, o sea, importa lo que hiciste y no vos. Entonces, claro, eso es algo que por ahí hay gente que no le interesa o no lo entiende y por eso también le huye un poco a este tipo de piezas digitales, ¿no? Sí, súper interesante ese punto, ¿no? Digamos, de la pérdida de la precedencia de ese objeto, o sea, de dónde nace. El meme es eso como casi conceptualmente. Son como significados que se repiten y que se entienden contextualmente, pero que no necesariamente pueden explicarse en un origen, ¿no? O sea, como que
se entiende y se comparte y se remixea, pero no hay como no se puede apuntar a un principio necesariamente, y mucho menos un final, o sea, porque se sigue resignificando, combinando. Estoy pensando, además, ahora, digamos, a raíz de eso y de lo que habló Valeria también, mencionaste, Valeria, el otro tipo de underground, ¿no? Como que ya de por sí hay capas de circulación y consumo en la literatura, en todo mercado de arte, digamos, ¿no? Pero hablando de la literatura, y algo que quisiera preguntarles es, como, ¿qué relación tienen ustedes como creadoras con la tradición literaria? ¿Qué es para ustedes la tradición literaria? Ese monumento, ¿no? Que nuestra generación además, digo nuestra, incluyéndome a mí, pero ustedes son menores que yo, pero digo pero que nuestra generación mm, tiende a tener una posición con eso, digamos, ¿no? Como con la tradición. Puede ser como de separarse o de distanciarse, de criticarla. ¿Cómo creen ustedes que están posicionadas respecto a eso? Ah. Yo ¿Sabes que a prefiero. mí? Sí, sí. Me genera como un montón de contradicciones ese tema, ¿no? De tipo, pero bueno, somos contradicciones. Porque de repente, depende de qué tipo de tradición estemos hablando. Por ejemplo, no sé, para hablar de nuevo, Materialita, perdón, estoy hablando de Materialita. Bueno, igual me invitaron para eso. Eh, en Argentina un gaucho matrero es un gaucho malo, ¿ok? O sea, el nombre de mi editorial proviene de la literatura gauchesca del siglo XIX en Argentina. Entonces es de alguna manera una remixiada de un concepto que encima está en una obra como cumbre de la literatura argentina, altamente racista, pero que es como la primera taxonomía que hay de los tipos de gaucho en Argentina, y todo un folclore alrededor de la literatura gauchesca. La cuenta de Margarita es un bot que remixea poemas de esa tradición literaria. Entonces, por un lado, es como que es un remixeo y recuperación de una tradición que a mí me encanta, y por el otro, hay otra tradición que me enoja, porque es la tradición justamente que rechaza las cosas que estamos constantemente produciendo, sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, siento que de repente hay una sensibilidad de época que entienden mejor las mujeres y que se está expresando ahora. Y no lo digo en plan, tipo, solo leo mujeres, no leo varones, porque no es así, porque es como que consumo obras de cualquier persona, pero sí, sí siento que hay una especie de tradición masculina que es muy reacia y que tiene como mucho rechazo a los cambios y a las cosas que están haciendo las juventudes y a las cosas que están haciendo como, no sé, las identidades queer, ¿no? Como que claramente hay un cambio de sensibilidad que se comprende mejor por estos grupos en los que estamos nosotras. Y esa tradición que no quiere ceder de alguna manera la batuta y que se para en un lugar como a criticar lo que se está haciendo ahora, como que se perdió el valor de la poesía. No sé si en Bolivia pasa, calculo que sí, porque para acá se en todo el mundo. Esa tradición me revienta. Y ahora después la tradición literaria de hace siglos, digo, esto es fascinante. ¿Qué le está pasando a esta gente en la cabeza? ¡Qué hermoso! Y podemos jugar con esto, ¿no? Como que tengo esa relación ambivalente de pronto. Claro, sí, o sea, te entiendo y siento que pasa así, pasa lo mismo igual acá, como una idealización por ahí a la tradición. Yo creo que es importante la tradición literaria, ¿no? Pero importante también cuestionarla, ¿no? No tenerla como en un pedestal eh, y algo completamente inalcanzable por ahí, o, ¿no? O como un parámetro de lo que es bueno y malo, ¿no? Eh, yo no estoy para nada, digamos, en contra de la tradición literaria, solo sí me gusta mirarla con ojos de mi presente, ponele, ¿no? Sé que hay mucho machismo y mucha misoginia en la tradición literaria y también
homofobia y un montón de cosas, como siempre va a haber, digamos, entonces verla como una cosa de un reflejo de esa época, como matrerita, ponerle que lo tenés presente como era esto, pero yo quiero que ahora esto signifique esto otro, ¿no? Entonces como estar en diálogo también con la tradición me parece importante igual, ¿no? Pero no tenerla quieta ahí en un... porque a mí, por ejemplo, no me gusta, ya estoy yéndome por otro lado, pero a mí no me gusta la cancelación, o sea, no estoy de acuerdo con esa cultura de la cancelación. Entonces, digamos, si hay una obra que es recontra machista, bueno, digamos que es eso, no la cancelemos, pero digámoslo, mira, esto no hay que idealizarlo porque esto tiene esto y esto y esto, ¿no? Y cuando lo leas y todo eso y lo estés analizando, tenerlo presente, ponele, ¿no? Entonces, y también a mí me gusta, por decirte también, no sé, jugar como que con figuras, ponerle por ahí tradicionales o de otra época y traerlas al presente, como con los bots de literatura de escritoras, escritores. Me encanta, digamos, ¿no? Por eso quise hacer un bot de Hilda Mundi, porque leyéndola te das cuenta que por ahí si ella viviera en esta época, ella sería totalmente irreverente, artista digital, ¿no? Haría un montón de cosas así divertidísimas también. Entonces, me gusta así como imaginar esa posibilidad de cómo sería traer esa personalidad del pasado, ¿no? al presente. Y bueno, sí, también el lado ese de la tradición masculina, sí, pues lamentablemente, yo creo que al menos acá en Santa Cruz hay falta de espacios más diversos, al menos en la cuestión de poesía, ¿no? Falta bastante, como que, o sea, hay mucha poesía, se escribe mucha poesía, se lee mucha poesía, pero al mismo tiempo está como muy, siento todavía arraigada ahí en la tradición, arraigada en ciertas ideas, digamos, ¿no? Que cuando escuchas a alguien totalmente fresco es como, wow, así, digamos, ¿no? Es como se siente y se nota, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso sería. Bien, gracias. Me parece súper interesante la relación que tienen ustedes con esto de la tradición y todo, como que siento que ya es diferente que respecto a otras generaciones que trataban más bien de romper esa relación y, o de confrontarse, digamos, esa relación con la tradición, y más bien aquí con ustedes y en sus obras, ¿no? Y en las obras de artistas digitales o remixeros, digamos, veo que hay un diálogo, una reescritura, digamos, usar la tradición misma como material de construcción de las nuevas obras, digamos, ¿no? Del nuevo objeto. Eso me parece bien interesante, por ejemplo. Y en esa misma línea quisiera preguntarles cuáles son sus materiales. Si yo te pregunto, Valeria, ¿qué utilizas para hacer una obra digital o una obra tuya en general, digamos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cuáles son tus materiales? Para mí, ah, me salió. Los materiales, a ver, eh, es interesante, porque siento que en todo lo que quiero hacer, mi gran pregunta hasta que sale es, que igual es, lo que voy a decir no es ninguna novedad, perdón, hay como un satélite o una luz sobrevolando Buenos Aires que me distrajo. Oh, No, Es un ovni. Y justo se bueno, pasa congeló ese tu satélite. transmisión ese segundo, así que todo muy sospechoso, la verdad. Cuando pasó ese satélite gigante de Elon Musk, no sé si pasó por Bolivia, pero yo estaba en la playa y pasó un chorizo de luces. Bueno, no importa. La cosa es que me habías preguntado por mis materiales. Yo creo que la pregunta que tengo cada vez que quiero escribir, y creo que se traslada de alguna manera también a las obras digitales, es que
es mi obsesión por cómo decir esto que hasta este momento era indecible para mí, ¿no? Yo creo que cuando leo un poema que me interpela muchísimo y que me parece hermoso, es porque está hablando de algo que yo conocía, o sea, puede pasar dos cosas, yo lo conocía y no sabía cómo decirlo, o esta persona lo dijo y me hizo enterarme que a mí también me estaba pasando eso, ¿no? Pero lo tenía tan alejado del lenguaje que esa experiencia todavía casi no existía. Ya cuando un poema me hace pensar en eso, ya me explota el cerebro. Pero cuando un poema incluso le da el nombre, vos decís, sí, yo viví, eso me pasa. Y yo siento que lo que sucede ahí es que de repente uno logra encontrar una emoción, un sentimiento, algo muy universal o algo como muy grande, ¿no? Que muy interpelante, lo logra juntar con una imagen. Y generalmente es una imagen mega particular, ¿no? Entonces, y eso que para mí también pasa con los memes, ¿no? O sea, los memes, ¿por qué son tan increíbles? ¿Por qué un meme sobre que me lavo los dientes y me veo el espejo y escupo en el lavamanos? Algo tan mundano, o decís, ¿cómo es que este meme tan particular, que está hablando de mí, porque yo hago esto, ponele, tiene de repente 45.000 likes, porque somos todos seres humanos y nos pasa lo mismo, y necesitamos sentirnos conectados en un mundo que está constantemente individualizarnos, ¿no? Entonces, tanto el meme como el poema, siento que los materiales principales son la imagen o la forma de decir este sentimiento acá que tenemos, esta experiencia que compartimos y que no estamos pudiendo nombrarla o ponerla sobre la luz. Y siento que trabajo de una manera similar con lo digital, cómo de repente puedo llevar este sentimiento o esta palabra a otro nivel encontrando la imagen, ¿no? Es como medio así va, creo. Sí, sí, como que la- el material, claro, es que como las dos que escribimos poesía igual, ¿no? Vamos más por ese lado, porque claro, cuando uno escribe narrativa, por ahí pasa por otros procesos, digamos, u otros materiales, por decirlo de esa forma, pero al menos cuando yo intento escribir narrativas, trato de ser un poco más estructurada por ahí, cosas así, pero en cuestión de poema, muchas veces me pasa de que agarro las notas de mi celular y empiezo a escribir ideas, ¿no? Pensamientos, realmente partir de pensamientos y otras veces de palabras que me anoto, cosas así, ¿no? O incluso canciones, por ahí me están dando esa sensación, entonces a veces yo trato de decir cómo pongo estos sonidos que me están provocando esto en un poema, en un lenguaje, digamos, escrito. Y entonces, para mí, mis materiales básicamente serían mis pensamientos y la música, ¿no? Desde la música también me gusta mucho. Y por supuesto también lo que leo, o sea, siento que lo que leo es súper importante porque desde lo que voy leyendo es como, wow, esta persona me abrió la mente o me abrió algo internamente que no sé qué es. Entonces, eh, la verdad que encuentro muchos materiales en mis lecturas. Ya, me gusta mucho esa confluencia que han tenido las dos en cuanto a eh, que cierta cosa las hace ver algo que antes no veían y siento que por ahí, bueno, parte de la idea de la expansión, digamos, de la realidad, sí que va por ahí, como que ese contacto con un nuevo material que nombra las cosas del mundo o que muestra otros sentidos, sí que tiene que ver con el contacto con una obra que, que provoca eso, ¿no? Eh, y yendo por ahí, o sea, tratando de calzarlo por ahí, hablando de la conectividad, ¿no? Y la experiencia humana, y que en muchas ocasiones eso es una de las tantas cosas que permite el contacto con la obra. Eh, Quería preguntarles también cuáles son sus temas, ¿no? Si parte
del aspecto tan curioso de todas estas obras digitales que tienen menos, digamos, carga literaria que otras obras más tradicionales y tienen más aspectos materiales diversos, ¿no? Imágenes, sonidos, ritmo de montaje, digamos, ¿no? Referencias culturales súper recientes o súper específicas, súper nichos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué temas manejan ustedes tomando en cuenta todo esta nueva forma de hablar de esos temas? ¿De qué les interesa hablar normalmente en su obra? En mi caso, yo hace unos años estoy pensando mucho alrededor de la ternura, como una ternura medio violenta en un punto. En realidad, como venir de un ambiente o de un espacio violento, ¿no? Eh, y cómo encontrar la ternura después. Y hay, o sea, un tema que me obsesiona de repente son los animales, ¿no? Como los animales como la ternura de los animales y la violencia del mundo animal creo que son las dos cosas que más me interpelan últimamente y hace ya un par de años, te diría. Eh, de sentirme yo misma, ¿no? Como así, como un animal herido, buscando ternura, buscando cariño. Entonces, como que siento que incluso ahora que en todo lo que escribo, por más que no sé, ahora estoy con un proyecto, yo me mudé, ¿no? De mi ciudad natal, Bahía Blanca, Buenos Aires, en medio corto una relación, entonces como que escribiendo sobre eso, ¿no? La idea de la ternura y el animal y recuperar la ternura en un mundo que es extremadamente violento constantemente, yo creo que sí, que ese es el tema que me obsesiona. Y quizá cuando resuelva esa herida cambie de tema, pero por el momento ahí estamos. Sí, es bellísimo ese tema y me gusta cómo lo trabajas, al menos, ¿no? En tus poemas. Bueno, no le he podido leer todo tu libro de perro, el perro no sabe lo que puede destruir, creo que algo así es el título. Porque encima se manda unos títulos súper hermosos, debo decir. Pero bueno, a mí es como, tengo obsesiones así por temporada, ¿no? Y en Universo 127 la obsesión que tenía era, ¿qué hago con esta relación digital que tengo? ¿Cómo lidio con eso, con los cambios que lo digital crea en mi cuerpo? O sea, y todo esto de que la vida no es la vida real y lo digital, sino estar fuera del celu, básicamente, o fuera de la compu y estar en la compu, básicamente. Entonces, bueno, fui trabajando los poemas. De hecho, los fui escribiendo y después me di cuenta que tenían como que ese hilo conductor, ¿no? Y después, en cuarentena, como que tenía muchos bloqueos así para escribir y fui agarrando como arquetipos de mitología griega y a modo de ejercicio creativo y de ahí fui trabajando también otro, que ese es un poemario que tengo allí para publicar, pero bueno, todavía está ahí. Y por otro lado, también a veces igual he estado escribiendo bastante del duelo, por el fallecimiento de mi abuela, que me pegó súper fuerte, y fallecieron mis dos tíos, los dos hijos de mi abuela igual, entonces súper seguido. Y además muchas personas, que bueno, todos lo hemos vivido creo por la pandemia, han tenido duelos, entonces he estado como rodeada de ese sentimiento de duelo. Entonces me sigue interpelando. Por ejemplo, mi gatito igual se perdió y luego como que me enteré que murió. Entonces, esa relación con la muerte que antes no la tenía muy esporádicamente, o sea, muy pocas personas en mi vida habían muerto. Entonces, como que ahora tenerla tan presente es esa relación con la muerte. La estoy trabajando de forma terapéutica también, de cierta forma, con la escritura. Entonces igual me gusta leer temas sobre el duelo, me gusta leer, ¿no?, poemas de eso, estoy como muy metida en ese tema todavía. Y creo que va a ser como la ternura de Vale, que lo voy a tener bastante tiempo porque es un tema muy complejo, ¿no?
lo de lidiar con la muerte. Entonces, sí. Gracias. ¿Y cómo piensas? O sea, Valeria ya está trabajando, ambas están trabajando en esos temas actuales, digamos, ¿no? ¿Podrías darnos, Valeria, como un ejemplo, contándonos en realidad, ¿no? Porque no, quizá no mostrar, pero un ejemplo de dispositivo poético que quisieras crear alrededor de eso, algo que se te haya ocurrido? Sí, justo creo que este proyecto actual es el único en el que realmente pensé un dispositivo así, tipo, voy a hacer esto. Porque generalmente surge solo, pero yo quería escribir sobre mi ciudad y no podía. No sé por qué no podía. Y de repente, cuando quise escribir sobre la persona esta con la que corté una relación, empecé a hablar de mi ciudad, ¿no? Y a pesar de que yo no vivía en mi ciudad, ella vivía acá, o sea, en una relación a distancia. Y lo que se me ocurrió, mientras cuando me di cuenta de eso, tipo, che, yo solamente puedo escribir de mi ciudad a través de mi ruptura con una persona, eh, el dispositivo que trabajo ahora es que las personas son ciudades o que la ciudad es una persona, ¿no? Entonces, como que ahí lo que se conectó es que la ciudad donde nací, Bahía Blanca, es mi exnovia. Entonces empecé a escribirle cartas de amor y de despecho a mi ciudad y a tratarla como si fuera una mujer, como si fuera una novia. Y cuando yo creo que esa parte de Bahía Blanca está terminada, tipo yo ya corté con mi exnovia Bahía Blanca y ahora que estoy en Buenos Aires estoy conociendo como muchas personas y esta segunda etapa es como cada experiencia por cada persona, ¿no? Y parte todo de un verso de William Carlos Williams, hablando de la tradición de Ajá. Patterson, que ya usé en otros proyectos porque lo amo, pero que dice, eh, una mujer como una flor y un hombre como una ciudad, pero o sea, miles de mujeres, dos mujeres, tres mujeres, miles de mujeres, pero solo un hombre como una ciudad, como algo así. Bueno, la dije mal, pero es como esa idea de que están enamorados, pero bueno, va. Entonces era como, bueno, una mujer es una ciudad, esa fue Bahía Blanca, y era como miles de flores. No sé, no, es ridículo esto, chicas, pero es como que estoy trabajando ese es mi dispositivo, tipo, estoy contando con alguien y ese alguien es una ciudad. O sea, y ahí está ese proyecto. Súper bueno, está súper bueno. Sí, y como pienso en eso, decís, claro, sí, hay personas que son como ciudades, así puede ser una ciudad vacacional o una ciudad que Sí. vas. Aparte, yo en un momento me obsesioné con que las mujeres, no encontré muchas mujeres que escriban sobre habitar y caminar en una ciudad. Como que de repente una experiencia masculina, la experiencia de la ciudad. Leí mucho tiempo como urbanismo feminista y como de repente la mujer no, la ciudad no está pensada para las mujeres. Entonces no encontraba como tanta gente, tantas mujeres escribiendo sobre la ciudad y sobre su recorrido. Y ahí tenés otro tema que me obsesiona, por ejemplo. Entonces va por ahí. Sí, sí, está interesante. Nati, ¿me repetís la pregunta? Porque me olvidé. Que si, digamos, tomando en cuenta el tema en el que ahora estás pensando, ¿qué dispositivos has pensado para poner ese tema en funcionamiento, digamos? Sí, igual trabajando con esto del duelo y con esta mi incapacidad de programar un videojuego, tengo una idea, digamos, ¿no? De una especie de videojuego y quisiera poder lograrlo, tal vez de una forma muy precaria o de una forma muy rústica o algo así, pero sí quisiera sacarme esa espinita de no he podido tener mi videojuego y de hacerlo de alguna forma. Entonces, eh, que te lo mencioné, ¿vale? No sé si te acordás, pero te lo mencioné en algún momento cuando estuve cuando me invitaste a una antología de Matrerita, que o sea, tenía un poema que era para la antología de Matrerita y no sé si te lo mencioné o lo pensé nomás, pero yo quería hacer algo tipo buscando
esta persona que se murió, como una especie de Carmen Sandiego que va buscando, ¿no? con hacer. Entonces, tengo esa idea y lo único que me falta es la habilidad, la habilidad de programar, pero entonces voy a tratar de hacerlo. O sea, ahora estoy con un poquito más de tiempo, entonces sí quiero sacarme esa espinita. Entonces, en ese sentido el dispositivo sería un videojuego, ¿no? Ponerle, porque sí me interesa seguir trabajando lo digital. A veces me desanimo un poco por mis limitaciones en cuanto a programación y porque he trabajado con programadores y es complicado que te entiendan lo que quieres lograr. Entonces, pero sí, ese es un dispositivo que no he logrado hacer todavía, lo del videojuego, y me muero por hacerlo. Ya, gracias por compartir sus ideas. Ojalá no se las roben, no, mentira. Pero, ¿qué cosa? No, es que creo que se bloqueó el... Si la roban, igual está bien. Claro, ese es todo el espíritu del que estamos hablando, de hecho. Sí. Tomen nota. Tomen nota. Yo tenía otra pregunta que iba por ahí también, como, bueno, yo hice un montón como de ideas digamos, en la descripción de la mesa, digo, ¿no? Del conversatorio, hablé sobre como la pérdida de autoría, la fluidez de los materiales en este mundo sobreacelerado, como si fueran esos posibles aspectos de la creación digital, digamos, ¿no? Y quería preguntarles a ustedes, bueno, uno, si están de acuerdo o no, o sea, si pensaron, como que algo de aquí no me suena realmente, por un lado, y por otro, si ustedes piensan que hay aspectos de la poesía digital o de la poesía electrónica que son irrepetibles, digamos, en el objeto tradicional poético que es la página de un libro, ¿no? O una página física y material, ¿no? Entonces eso, como qué aspectos creen ustedes que son totalmente propios del arte digital y en parte es el porqué, digamos, de ese arte digital. Esa pregunta está buenísima. O sea, yo es algo que me he preguntado mucho y que he trabajado también como conversatorios, textos y cuestiones así. A mí, en lo personal, esto me gusta plantearlo desde el género, ¿no? Tanto el género literario como el género de la identidad de género de las personas. Hay un texto que es espectacular, que con Luz somos fanáticas las dos, que es Glitch Feminism, Feminismo Glitch, de Legacy Russell, que habla cómo los cuerpos en la realidad física, ¿no? En la realidad material, la que está por fuera del teclado, no pueden acceder cuando son cuerpos queer amenazados, cuya existencia está amenazada por violencia tangible y material, no pueden ser todo su rango de género, toda su posibilidad, sus múltiples seres de este mundo, y pueden encontrarlo en el mundo del Internet. ¿No? Pueden reclamar su rango de género completo en el Internet como un lugar que permite una multiplicidad de experiencias y un espacio relativamente seguro para esos cuerpos que en el mundo AFK, ¿no? Away from Keyboard, están completamente amenazados. Entonces yo de alguna forma siento que si pensamos la literatura como cuerpos, porque a mí me gusta pensar todo como si fuera un cuerpo, hay una relación similar, si bien un texto no está en peligro físico de muerte, tipo la experiencia de un humano y la experiencia de un libro no es la misma, obviamente tampoco es apagada, pero sí siento que las posibilidades de un texto en formato físico son limitadas, y hay algunos textos que, como decía Luca, hablaba de los textos de esta chica Eva Sofía, que yo la verdad no los vi, pero creo que es un buen ejemplo de esto. Son textos que son cuerpos que se limitan en el mundo físico y que realmente pueden acceder a todas sus posibilidades de existencia, a todos sus múltiples seres en el Internet, tanto desde las herramientas que puedes utilizar, desde lo audiovisual, la programación, lo que se te ocurra, hasta su infinita difusión y su infinita reproducción.
Vos pensás que un libro, por lo menos en Argentina, hasta que te publican un libro de poesía, editoriales que no tienen un peso, pobres, como para hacer algo, o para hasta que te da bola una editorial, como que primero tenés que ser alguien, ¿sí? Como que tenés que haber, es difícil que te publiquen un primer libro, ¿no? Y después uno imprime 250, 500 copias de libros que son de difícil acceso, no todo el mundo puede comprarlos, y que van a terminar como en bibliotecas, por ahí estancados, editoriales como Random House imprimen más y lo que sobra lo destruyen. Hay como una lógica de la escasez y de la no circulación que en el Internet no existe. En el Internet la circulación es infinita, ¿no? Entonces yo creo que principalmente pasa por ahí, por un cuerpo que puede ser todo lo que no puede ser en la realidad física, pero además es un cuerpo que ahora puede viajar infinitamente, que tal vez no puede por fuera de Internet, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, sí, claro, lo que pasa es que pasa como por ejemplo con la poesía visual, ponele, que un poema visual es eso, es un poema visual. Entonces cuando trabajas una obra digital, tal vez podés pasarla, digamos, a lo impreso, pero esa es tan solo una cara de esa obra, no es la obra total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con obras transmedia, por ejemplo, ¿no? Que como es, en el caso de, voy a seguir usando el ejemplo de Eva Sofía, de Tenemos Sed, es una obra narrativa, funciona muy bien como una novela corta, pero en su formato de transmedia se expande completamente, porque ahí están, puedes seguir dándole clics a los enlaces y el lector se convierte, o la lectora se convierte en un personaje más de esa ficción, ¿no? Porque vos te sentís como, en el caso de esa obra, te sentís como una detective que estás tratando de, de resolver ese caso de quién cometió el crimen, ¿no? Una cosa así. Entonces, en cambio, una lectura, podés sumergirte, ¿no? en la obra, en una lectura tradicional, pero no hay esa participación, no hay esa interacción. En cambio, creo que eso es también lo hermoso, ¿no? De las obras digitales, que es esa posibilidad de interacción, de juego con la misma obra, la hace completamente diferente, ¿no? a lo tradicional. Súper, eso también estaba en mi cabeza. Bueno, lo del cuerpo que menciona Valeria me parece como una analogía súper productiva, ¿no? De la cuestión de la obra, de las ideas, como algo que tiene final o que puede seguir circulando, ¿no? En las cuestiones digitales. Y la participación de la que hablas vos, Lucía, como esa implicación con la obra mucho más próxima a comprender ciertos aspectos, quizá no emocionales, quizá simplemente vivenciales, de experiencia de el personaje o la voz o la voz de poética, digamos, ya. Y bueno, para ir cerrando estos últimos minutos, quisiera preguntarles, y para dar tiempo por si alguien quiere en los comentarios, si alguien nos está viendo ahorita en vivo y quisiera preguntar algo o comentar alguna cosa, mientras yo hago mi última pregunta, de qué es la pregunta en este tipo de conversatorios en los que hablan de su obra, por ejemplo, que no les gusta que les hagan, o sea, que les parece como un cliché o no sé, algo que no les gusta, que no les parece buena pregunta, digamos, en este tipo de conversaciones. O sea, una pregunta que al menos no sé si a Vale le ha pasado, pero es, ¿cómo te inspiras? ¿Cuál es tu inspiración? ¿No? A vos también, Natano, que sos escritora igual, entonces no sé, esa pregunta es un poco, o sea, la entiendo esa pregunta, no tampoco es que la odie, pero es como, no sé, es demasiado amplia también al mismo tiempo, como no me gusta mucho. Sí, yo creo que esa que es parienta de también, como que quisiste decir con tu poema. Lo que está escrito, hermano. O sea, no sé, interpretalo vos lo que vos quieras.
Claro, o no sé, cosas así como, ay, no sé, cuando no le tengo la pregunta ahorita, pero cualquier cosa te reduzca a algo así como que porque sos joven o porque sos mujer, o ¿me entendés? Cuando te ponen en un rol así súper reducido. Claro, o como representacional, digamos, como mujer, escritora, tal, ¿no? O como generación, no sé qué. Sí, total, total. No estoy Ya, representando a nadie, sí, no, o sea, a mí misma. Y es eso, como que una de repente, a ver, es mujer, es queer, es lo que sea, ¿no? Es latinoamericana, ¿verdad? Y por ahí a veces escribí sobre esa experiencia por la traviesa y es un garrón que enseguida como, poesía identitaria. No sé, porque Valeria, que mujer, y tipo, no, existo nomás, no vengo a representar a ningún colectivo, o sea, por supuesto que una tiene ideología y la milita, y una se considera feminista, y una habla de esos lugares un montón de veces, pero no necesariamente cuando haces un poema, entonces es como que siento que solo por estar ahí, ser una mujer que escribe, es muy común que te dé una carga identitaria, como que portas una bandera que por ahí en ese momento estás simplemente haciendo otra cosa, ¿no? Como... Sí, es como la frecuente discusión entre la identificación del autor, la autora, con eso que dice como si fuera, como si siempre la literatura tratara de decir algo, como de comunicar un mensaje, digamos, ¿no? Y sí, termina haciéndolo, pero también como parte de la interpretación del texto, o sea, el texto funcionando solito, ¿no? No, quizá no tiene ese vínculo, o no necesariamente tiene ese vínculo, digamos. Bueno, yo creo que hasta aquí más o menos abarcamos todo lo que quería yo sacarles de información. No estoy en la página de Facebook y no me han mandado comentarios, así que creo que, eh, bueno, Noni, que Lucía la conoce también, había comentado que Valcárcel, que para contexto de Valeria, Roberto Valcárcel era un artista contemporáneo que falleció el año pasado, de hecho, muy importante en Bolivia. Describía la creatividad como una capacidad de solucionar, cuestionar y redefinir cosas, ¿no? Era su forma de abordar la primera pregunta que hicimos nosotros. Y nada, y manda un saludo desde Uruguay, Cecilia. Y creo que no tenemos preguntas, así que si ustedes no quieren agregar algo más, alguna fe de ratas a lo que los, de- hayan dicho, los dejamos muy confundidos y por eso no 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 preguntan. preguntan. Andás Después, a ver qué después, hicimos. bueno, todo el mundo ya tiene, chicas, su Twitter y su Instagram, así que si hay preguntas subsecuentes, quizá les llegarán después ahí en sus canales. A ver, no sé si me han mandado. No, no hay más preguntas de eso. Así que les agradezco muchísimo por su buena onda, su apertura de hablar de estas cosas, que siempre pueden tender a un lugar más como de charlatán, no sé, como, y es difícil en general hablar de poesía, digamos. Entonces les agradezco mucho y les invito muy cordialmente a la próxima sesión, que sería la próxima semana, igual a quienes nos están viendo, y quedamos por aquí. Gracias Valeria y gracias Lucía. Gracias. Gracias, Gracias. chicas, me encantó estar y gracias al Centro de España igual por el espacio. Gracias, Nat. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias al centro también y ya nos despedimos. Adiós. Chao.